Buenos días a todos. Les he preparado una pequeña exposición sobre la apendicitis aguda. Considero que es una enfermedad bastante común a nivel mundial y por eso cualquier persona tiene que tener noción por lo menos de lo que es. Muy bien. Primero tenemos que saber qué es la apendicitis aguda. El apéndice es una extensión del colon, es decir, el intestino grueso. Se origina a partir del ciego, que es la primera parte del colon, y es una pequeña estructura tubular, como pueden ver, y en ella, pues cuando se inflama es cuando se le llama apendicitis. Aguda quiere decir que ocurre en un periodo de tiempo muy rápido. Se trata de la urgencia quirúrgica abdominal más común, es decir, de las enfermedades que más operan los cirujanos todos los días. Puede aparecer en todas las edades, pero es mucho más común en el segundo y tercer decenio de la vida. Usualmente es rara en los extremos de la vida, es decir, es raro en pacientes ancianos y es raro en niños muy pequeños. Muy bien, la anatomía del apéndice. Como ya les mencioné, el apéndice se encuentra en lo que es el ciego y es un pequeño tubito delgado, se llama apéndice vermiforme. Por eso, al ser muy delgado, cuando cualquier cosita como una piedrita, una semilla que no se haya digerido muy bien, obstruye lo que es la luz, es decir, tapa ese tubito, es cuando se empieza a inflamar. Y eso es lo que causa la apendicitis. Muy bien, como toda enfermedad, tiene una historia natural de una enfermedad, que es cómo se va generando la enfermedad. Para eso tengo esta pequeña gráfica que es mucho más fácil de entender. Entonces, tenemos que primero se obstruye lo que es la luz del apéndice. Eso va a causar que aumente la presión ahí y por lo tanto se compromete el riego de los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los vasos linfáticos y al final le va a empezar a llegar poca sangre a lo que es el apéndice. Eso va a causar que se inflame y muchas veces se puede morir ese tejido. A eso se le llama una necrosis. Igual se puede infectar el apéndice. Muy bien. Como todo esto pasa, pues empieza a dar unos datos clínicos al paciente. Por la localización del paciente va a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. La fosa ilíaca derecha es, imagínense la panza, el vientre de una persona. Si lo dividen en 4 partes, el cuadrante inferior derecho, ahí es la fosa ilíaca derecha, es decir, es la parte de abajo a la derecha. Ahí es donde se encuentra el apéndice. Pero muchas veces se describe en los libros de medicina que característicamente el dolor de la apendicitis empieza primero en la región del ombligo y migra hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico fundamental de una apendicitis aguda es clínico. Eso quiere decir que un médico, con base en los datos que le muestre su paciente y cuando el médico explora al paciente, puede tener una alta sospecha de que el paciente tiene una apendicitis. Pero igual se puede basar en otros estudios complementarios como estudios de laboratorio o estudios de imagen. La clínica que suelen tener los pacientes es un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha continuo. O sea, todo el tiempo le va a doler y se llama tipo cólico. El dolor puede cambiar, puede aumentar de intensidad o puede disminuir, pero por regla tiene que ser continuo. Igual al paciente le puede dar náusea y vómito. Lengua saburral, que son alteraciones en la lengua no muy específicas de la apendicitis. Un aumento de la temperatura corporal, que para saber cuándo es, puede ser fiebre o febrícula. Si ustedes con un termómetro le toman la temperatura a un paciente y tiene 37.5 grados centígrados, tiene febrícula. Si tiene de 38 grados para arriba, entonces el paciente ya tiene fiebre. Igual el paciente puede tener estreñimiento o diarrea. Muy bien. Cuando un paciente en un examen auxiliar de laboratorio le toman una muestra de sangre y le realizan una biometría hemática, muchas veces el paciente tiene una leucocitosis, es decir, aumentan las células blancas que van a estar reportadas en el estudio, en la biometría hemática. Si tiene 11,000 o más leucocitos, entonces te habla que tiene datos de inflamación el paciente. Y si además lo que más hay son neutrófilos, entonces muy probablemente se trate de una inflamación que, correlacionándolo con los datos clínicos del paciente,
te orienta a que sea más una apendicitis. Muy bien. Como estudios de imagen, hay varios estudios de imagen que se pueden realizar. Uno de los más solicitados es una radiografía simple de abdomen. En esta, como pueden ver en esta imagen, en el lado derecho del paciente, que sería el lado izquierdo que nosotros estamos viendo, podemos ver un pequeño punto blanco. Este punto blanco nos va a indicar que hay una pequeña piedrita que está obstruyendo el apéndice. Se llama fecalito o apendicolito y es lo que está causando la inflamación en el apéndice. Hay muchos otros datos radiográficos, pero realmente el que más carga tiene para detectar una apendicitis es la piedrita que se llama apendicolito. Los otros pueden estar presentes o no, y realmente una radiografía de abdomen no es el mejor estudio para detectar una apendicitis. Igual hay más, como una ecografía en el abdomen o un ultrasonido, que es mejor para detectar una apendicitis. Y también es barata como la radiografía a comparación de otros estudios. La desventaja principal que tiene es que se necesita un buen médico radiólogo que sepa utilizar el equipo de ultrasonido y sepa diagnosticar apendicitis con esto, porque muchas veces hay técnicos que se encargan igual de operar una máquina de ultrasonido, pero muchas veces les falla la técnica o la preparación sobre la enfermedad para poder diagnosticar efectivamente una apendicitis. Además, claro, de que al radiólogo que opera la máquina de ultrasonido, el médico le reporta los datos clínicos que tiene el paciente y el radiólogo los correlaciona con lo que está viendo. También se pueden pedir otros estudios de imagen, como una tomografía computarizada, que es un estudio mucho más preciso, pero la desventaja es que es mucho más caro y necesitas ir a un lugar que cuente con el equipo para poder realizar una tomografía computarizada, pero sí puede detectar una apendicitis. Igual hay otro, como una laparoscopía, que puede ser diagnóstica o terapéutica, y se puede utilizar mucho en mujeres en edad fértil porque no emite radiación. Tampoco el ultrasonido emite radiación, pero bueno, la laparoscopía tiene la ventaja de que igual le puede dar tratamiento a la apendicitis. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la apendicitis? A grosso modo, se trata de una enfermedad que se necesita operar. Entonces, para esto vamos a tener un equipo de cirugía que esté capacitado para operar a un paciente con apendicitis y se necesita preparar al paciente para que pueda ingresar a quirófano. Antes de entrar a quirófano, se le tiene que dar a los pacientes un manejo antibiótico. ¿Para qué? Para prevenir infecciones antes, durante y después de la cirugía. Y también, si el paciente tiene algún tipo de deshidratación o una alteración en sus electrolitos que se los vieron con una muestra de sangre, le pueden realizar antes la reposición de esos electrolitos. Entre los antibióticos que más se utilizan están la ceftriaxona, otro que se llama cefalotina, que se combina con metronidazol. Muy bien, cuando el paciente ya entra a quirófano, el cirujano tiene dos opciones. Puede hacer la cirugía abierta o laparoscópica. Cirugía abierta quiere decir que le abren el vientre al paciente y con el equipo preparado y buenas técnicas para no infectar al paciente, el cirujano y sus ayudantes van a operar al apéndice para quitarlo y cerrar adecuadamente la cavidad. Laparoscópico quiere decir que el cirujano con un equipo para cirugía laparoscópica realiza pequeños orificios en el vientre del paciente y a partir de ellos inserta una camarita y pinzas para poder operar al paciente. Esta tiene la ventaja de que es más cómodo para el paciente porque la recuperación es más rápida y menos dolorosa al terminar la cirugía. Pero la desventaja que tiene es que se necesita a un personal de quirófano, a un cirujano que sepa operar muy bien con una técnica laparoscópica, porque usualmente es un poco más difícil si no se tiene la práctica. Muy bien, pues es todo lo que necesitan saber sobre las generalidades de la apendicitis y cómo ustedes pueden sospechar si ustedes o alguno de sus familiares tiene apendicitis y puedan ir a buscar ayuda a urgencias o a algún hospital para ser tratados. Gracias.